Vale. Y bueno, pues comenzamos esta tercera sesión del módulo de creatividad. Por hacer un breve repaso, en la primera sesión lo que hicimos sobre todo pues fue aterrizar sobre lo que es el concepto y la comprensión de lo que es realmente la creatividad, en qué consiste, e incluso pues eliminamos ciertos mitos. Y en la segunda pues ya fuimos entrando poco a poco en lo que es el uso práctico de la creatividad dentro del aula. Vimos sobre todo el método Scamper y hicimos esa dinámica en cómo, pues bueno, de manera un tanto liosa, empiezas a transformar tus ideas pensando que no vas a llegar a nada y luego nos damos cuenta que sí, que efectivamente, pues que la respuesta que obtienes es bastante sofisticada. También vimos el método LARC y también vimos la generalidad del reframe como elemento clave para aplicar la creatividad en clase. Hoy os dije que, bueno, recuperaríamos de esa sesión 1, esa última tabla en la que había 6, 7 métodos más. Hoy los comentaremos, los intentaremos también aterrizar sobre el aula, pequeñas vinculaciones con lo que es la personalización del aprendizaje, sobre todo entendiéndola desde lo que es el trabajo de la creatividad y también teniendo en cuenta el DUA dentro de esas actividades creativas. Pues bueno, vamos a ir, pues como dije, poco a poco ya aterrizando más en el aula. La primera de las sesiones que no se pudo conectar nadie la teníamos pendiente, por lo tanto, aunque estemos ahora en calendario marcando la última sesión, sí que en algún momento haré otra más, ¿vale? Vamos a ir respetando lo que hay programado para las próximas semanas y os avisaré en un momento en el que vaya a hacer esa sesión, pero vamos, la tendremos tarde o temprano. Así que bueno, voy a... Perdona, ¿Sí? te quería hacer una pregunta. ¿Cómo dices que se llaman los dos métodos? El otro día estuvimos trabajando Reframe, Scamper y Lark. Son 3 Vale, métodos gracias. los que pusimos en marcha. Y además son bastante curiosos. Hoy vamos a ir con otros 6. Entonces, digo, al final nos vamos a ir con entre 9 o 10 métodos aprendidos y también, bueno, comprobados, ¿vale? Así que empezamos. Y ya os digo, bueno, hoy métodos o técnicas para aplicar o trabajar la creatividad en el aula y teniendo en cuenta, teniendo en el horizonte esa personalización del aprendizaje. Y lo que vamos a mirar hoy en concreto son estos 6. PNI, DUI, Sinéctica, TRIZ, método 3 y 5 y los 6 sombreros de Bono, que al final nos vamos a dar cuenta que casi es un comodín para casi cualquier cosa que queramos hacer en clase. Pero bueno, para el tema de la creatividad, esas 6 perspectivas también vienen muy bien porque nos da la opción a pensar diferente o a imaginar las cosas desde diferentes planos. Vamos a ir poco a poco explicándolos, veremos cómo aplicarlo y aunque todo gire en torno a la creatividad, es cierto que conviene y por eso exponemos tantos métodos porque sí, trabajamos la creatividad con todos ellos, pero cada uno tiene un fin diferente. El otro día veíamos que el método LARC es una serie de rondas sucesivas en las que a partir de la observación y ese punto crítico tratamos de hacer una siguiente ronda de mejora, siendo creativos. Por lo tanto, teníamos ahí un objetivo de mejorar la tarea. Cuando hablábamos del reframe, lo que hacíamos era reformular los problemas, darles la vuelta, adecuarlos, o sea, hacemos un poco ese trabajo de acomodación o de volver las tareas más amables a nuestro contexto, a nuestra forma de trabajar. Y con el Scamper, pues ya vimos que cada letra del método representa una acción, que al principio eso parece un lío, parece que todo es muy, muy enrevesado, pero digamos que es el que de verdad te marca una hoja de ruta infalible en el que paso a paso vas aplicando una serie de cuestiones y la tarea que al final obtienes es una tarea mucho más compleja y técnicamente más adecuada. ¿Qué es lo que hace, por lo tanto, el Scamper? Transformar. El Scamper transforma, el LARC mejora, te crea versiones mejoradas y el reframe te ayuda a obtener otros puntos de vista diferentes. Hoy veremos estos que tenéis aquí y os digo, también tiene cada uno su punto de vista, su utilidad. Veremos también
cómo volvemos a unir la creatividad con el pensamiento crítico y con la motivación. Ya visteis en la primera sesión que eso era, sí o sí, y ahora pues vamos a ir viendo que cada día vamos trabajando y lo vamos viendo que esa unión o ese triángulo al final es indivisible. O sea, la creatividad, el pensamiento crítico y la motivación van a ir siempre de la mano. Vamos a tratar de comprender estos 6 métodos, pequeñas pinceladas para su aplicación práctica, qué cosas podemos tener en cuenta para empezar a aplicar la creatividad o tareas creativas desde el punto de vista de la personalización y desde la inclusión, y ver lo relativamente sencillo que es que con poquitas cosas como estos métodos que estamos viendo somos capaces de crear unas actividades listas para aplicar y que, bueno, realmente no estamos hablando de una preparación muy compleja, sino que son métodos muy sistémicos, muy estudiados y que la propia aplicación pues, nos permite ya trabajar la creatividad desde un primer momento. Como os estoy diciendo en todas las sesiones, en cualquier momento me podéis interrumpir, no hace falta que levantéis la mano ni escribáis en el chat, yo estoy compartiendo pantalla, ahora mismo no os veo, pero con total confianza activéis micrófono y me interrumpís cada vez que lo necesitéis, ¿vale? El método PNI, vamos a empezar por ahí. Sus 3 letras, pues al final esas siglas se traducen en positivo, negativo e interesante. Se trata sobre todo de ayudarnos a tomar decisiones desde un punto de vista multidimensional y despertando sobre todo ese pensamiento crítico, pero de una manera pues equilibrada. Incluso lo podemos llevar a un nivel pues más cooperativo. Un ejemplo sería, imaginaos que vamos a tener un problema matemático y vamos a dar opciones. Aquí vamos a hacer la primera vinculación con esa personalización del aprendizaje o con esa inclusión. Podéis resolver el problema de manera más kinestésica, elegir materiales que podéis manipular y que al manipularlos, al crear diferentes situaciones, podamos obtener una respuesta al problema. Podéis dibujarlo o podéis directamente escribir y solucionarlo de la manera más tradicional. Ante esas 3 posibilidades que abren un abanico de adecuación o de acomodación de la forma en la que vamos a resolver el problema al perfil de cada uno, sí que tenemos que hacer una reflexión y lo podemos hacer individualmente, pero también de forma grupal. ¿Qué hay de positivo en resolver el problema de manera kinestésica? ¿Qué hay de positivo en resolver el problema de manera gráfica? ¿Y qué hay de positivo en resolver el problema de manera tradicional mediante la escritura y la aplicación directa de fórmulas? Lo mismo con una columna de negativo. Y por último, el interesante. El interesante en tal cual estamos presentando esto, lo que nos va a señalar es un poco el punto de vista que a nosotros más nos interesa. Entonces, una pregunta rápida. ¿El interesante dónde lo colocaríais vosotros? ¿En el gráfico, en el kinestésico o en el tradicional? En el kinestésico, ¿no? Bueno, cada uno va a tener un punto de vista. Porque yo lo veo potencial, pero no tanto como para considerarlo un sí o sí, un positivo. Pero desde luego no lo metería en negativo. Y el tradicional realmente tampoco. También lo metería perfectamente en interesante. Al tener que pensar en esto, Marc, ¿has visualizado cómo sería esa parte kinestésica? No, pero ya el hecho de ser conocedor y valedor de que usaré el movimiento para el aprendizaje de prácticamente cualquier cuestión, por lo menos en el aula con niños, es útil prácticamente siempre y hay formas de hacer la adaptación, ya me empuja incluso sin visualizar sus posibilidades a no mandarlo directamente al saco de lo negativo. Vale. A ver, alguien más que me diga dónde pondría el interesante. Beatriz, Ana. Yo en el kinestésico o en el gráfico. Yo creo que el tradicional no. Vale. Yo también, el kinestésico o el gráfico. Y vale, más o menos tenemos un consenso de que hacia el tradicional no nos vamos a ir ninguno. Pero vosotras dos que sí que habéis nombrado el gráfico y el kinestésico, ¿por qué? ¿Qué diferencias veríais?
O incluso aquí, yo creo que es donde encontramos el punto en el que encontramos el sentido al avance de este método. Interesante en dos métodos. Bueno, vamos a desempatar. Vamos a empezar a ver qué es lo positivo de cada método y qué es lo negativo. Y vamos a ver si esa primera impresión que teníamos sobre lo que es interesante y lo que no, y ese descarte que hemos hecho, se queda como está o cambia algo. Entonces, es fácil. De la manera kinestésica, ¿qué aspectos positivos veis? ¿Qué hay de positivo en dar la opción a los estudiantes de resolver un problema de forma manipulativa? Pues que cuando están actuando con las manos están pensando y mucha parte del cerebro se lleva a las manos. Ujú. Pensamiento y movimiento. Más. Lo experimentan ellos mismos, lo llevan ellos a la práctica de forma más vivencial. Experimentación y vivencia. Más. Y según el tipo de problema que sea, como hacíamos el otro día con ese de las monedas, está contextualizado en la realidad, en su realidad del día a día. Ujú. El kinestésico lo habéis hecho ahora ya muy potente, o sea, la importancia de unir pensamiento y movimiento, o incluso el incremento de esa efectividad de pensamiento gracias al movimiento, el aprender de manera más vivencial, más experiencial, y sobre todo pues ese contexto más real que parece que nos da pues el propio trabajo manipulativo. Si pasamos a la solución gráfica, ¿qué aspectos positivos le veis? Ellos lo ven, perdona más que te interrumpo, ellos lo ven de forma más visual, entonces yo creo que lo podrían comprender mejor. Vale, más visual y más comprensión. Más. Yo iba a tirar por ahí y añadiría por añadir algo distinto, que como soy un defensor de que las matemáticas también tienen una base teórica y que los niños y niñas la tienen que conocer a nivel, como decían nuestros profes de didáctica, algoritmos que permiten luego utilizar las operaciones o saber resolver problemas siempre del mismo modo, una representación gráfica también permite integrar la parte, vamos a decir, más de conocimiento conceptual o de más técnica del problema, sin quedarte atascado, vamos a decir, solo en si usases el método kinestésico. Es decir, que creo que no puede haber, a mi modo de ver, uno sin el otro. El gráfico en un problema matemático tiene que estar sí o sí. Vale. Por eso yo antes no lo he nombrado en interesante, porque yo lo hubiera puesto directamente en positivo. Uh-huh. Muy bien. Más. Yo un poco lo que ha dicho él. Uh-huh. ¿Te permite mayor profundidad el plantear los problemas matemáticos de forma gráfica? No sé si en la resolución una mayor profundidad para resolverlo, pero creo que sí para integrar el proceso de resolución, para luego permitir una mayor aplicabilidad futura. Uh-huh. Vale. Ahora vamos a hablar de positivo en la resolución tradicional. ¿Qué aspectos positivos? Es ya muy conocido por los alumnos. Tiene tradición. Uh-huh. La estructura porque para mí lo tradicional no entendemos que estamos hablando de lo típico de datos, operación y solución. Sí. Pues creo que eso es un aspecto positivo que también se puede aplicar usando el método gráfico o usando el kinestésico. Simplemente darle una estructura que permita resolverlo siempre de un modo no repetitivo, pero sí estructurado. Uh-huh. Vale. Más. Se trabaja la comprensión lectora y la lectoescritura. Sí, tiene unas habilidades que tradicionalmente les hemos dado más valor, aunque ahora ocupen otro lugar, pero la comprensión, la memorización, la mecanización, los aspectos más estructurales y sistémicos vienen de esa parte.
y bueno, y no son malos, los estáis calificando como algo positivo. Si hacemos un pequeño repaso, en la parte kinestésica, unión de pensamiento y movimiento, experiencias, vivencias, contextualización real. En la parte más gráfica, visualización, comprensión realista del problema, representación gráfica te permite más profundidad, te permite mayor integración del proceso. ¿Creéis que se solapan un poco la visión de uno y del otro? Tienen convergencias. ¿Y con Lógicas, además. ¿Y con el tercero? Menos por el aspecto de la estructuración. Pero lo que ha dicho Ana, por ejemplo, también es para mí un aspecto positivo. No es para dejarlo aparte. Claro, es que aquí al final, si te pones a hacer un análisis de los tres en esta visión de positivo, negativo, interesante, yo a la conclusión que llego es que le puedes sacar ideas positivas a cualquiera de los tres métodos. Pero te has parado a ver cuáles son las aportaciones positivas de cada uno en vez de directamente decir, no, mira, es que a mí me convence más el gráfico y ya los otros dos que les den. Mira, fíjate, podríamos ahora hablar de lo negativo y completar todo el panel del PNI, ¿vale? Pero vamos a hacer un trabajo desde las fortalezas, nos quedamos con estos aspectos positivos y este último comentario que decías, Marc, de que a todo le podemos sacar esos puntos positivos, ¿verdad? Tenemos 3 puntos de vista del trabajo de las matemáticas y aplicando este método de creatividad, de momento somos capaces de sacarle puntos en positivo. Vamos a seguir avanzando, pero sin cambiar de ejemplo, vamos a empezar a incluir la sinéctica. Y la sinéctica es unir elementos que aparentemente no encajan para generar conexiones inesperadas. Entonces ahora vamos a cambiar la mirada, que es también parte de la creatividad. Hemos presentado como elementos diferenciadores o métodos diferenciados de resolución de problemas la aplicación de la kinestésica, la aplicación gráfica y la aplicación tradicional. Ahora lo que vamos a través de esto, de esta sinéctica, es unir esa visión. Y vamos a volver a tirar de aspectos positivos. ¿Creéis que puede ser más positivo un método integral que nos permita utilizar lo más kinestésico, lo gráfico y lo sistémico? ¿Pueden encajar esas piezas? Sí, Claro. perfectamente. ¿Sí? ¿Cómo lo imagináis? ¿Cuál sería la secuencia, entonces, de comprensión de los problemas y solución? Pues, por ejemplo, partes de hacer una lectura comprensiva del enunciado, que ya trabajas la comprensión lectora, como ha dicho Ana antes, que eso también es fundamental en matemáticas y muchas veces se deja de lado. Luego puedes hacer un planteamiento de resolución tradicional, es decir, extraer los datos. Esos datos mismamente, ya como paso 1, los puedes representar gráficamente y los puedes tener manipulativamente. Luego pasas a la parte de plantear operaciones, las efectúas gráficamente o con números, vaya, con escrito. Luego haces la representación con tus materiales manipulativos y si implica un movimiento por el aula como lo de ir a la tienda, pues también. Y luego llegas al momento de la solución y haces esa solución escrita, trabajando de nuevo la expresión escrita y respetando la representación tradicional y gráfica y lo has resuelto manipulativamente. Y has hecho una resolución del problema súper holística y en la que probablemente habrá alumnos que lo hayan entendido mejor por lo que han escrito y otros mejor por lo que ha sucedido en clase, pero has dado más posibilidades de que se pueda entender. Vale. Con esto que ha dicho Marc, ahora le lanzo una pregunta a Ana. ¿Cómo definirías el problema para poder hacer caso a esto que ha dicho Marc? O sea, ¿cuál sería el problema que tú encontrarías en todo esto? El marco contextual, ¿te refieres? ¿No? Sí, lo que él ha explicado, decir, bueno, primero Sí. empiezo por esto, sigo, O hasta la aquí. dificultad en sí. Y está todo integrado. Él ha explicado la idea de cómo converge todo, ¿no? Vale. Yo creo que ¿Qué sería un problema, aprendiz. qué problema presentaría
esa convergencia? A ver, yo en parte estoy de acuerdo con él porque sería un aprendizaje más competencial, ¿no? Entonces, a través de esas autoinstrucciones, que serían los mismos pasos del problema, pues se va trabajando de las 3 formas diferentes. Y en parte es DUA, realmente. Ujú. Vale, Yo creo que podría funcionar, pero estoy pensando ahora en las posibles dificultades. vale. Me estoy poniendo en la piel de mis alumnos, a ver qué dificultades llegarían a tener. Mira, aquí vamos a seguir uniendo hasta que llegamos a esto, aunque hayamos aplicado el PNI primero y ahora la sinéctica. Si yo me voy ahora a otro método que es el DOIT, que es define, abre, identifica y transforma, lo acabamos de hacer también. El propio planteamiento de preguntas que te llevan a sacar cosas en positivo de algo te ayuda a definirlo. La propia idea de tratar de encajar lo positivo de 3 aspectos diferentes te llevan a una actitud de apertura, de comprensión de algo que aparentemente no tenías ni por qué imaginar, ni por qué enlazar, ni por qué comprender. Y ahí encuentras una identificación de una posible solución, en este caso un problema matemático, de manera como más holística. Y por lo tanto, transformas el método. Y llegamos a esto, que sin darnos cuenta sí que empieza a aparecer la palabra DUA, la palabra inclusión, la palabra personalización, porque después de darle vuelta simplemente a un posible enfoque, ahora nos vamos dando cuenta que ese enfoque sí que es posible y que sí que es aplicable. Y hemos desarrollado también un TRIZ, que es desarrollar una teoría de resolución de problemas complejos. O sea, esto último que ha nombrado Marc y que tú ahora también has reforzado, nos ha hecho pasar de aparentemente un método 1 y 3 al 2 y al 4. Lo que sí que no hemos hecho es el 5 y el 6, pero porque esos van por caminos diferentes. Pero fijaros que el plantearte aspectos positivos y negativos, el definir un problema, verlo desde otra perspectiva, identificar y transformar, o el tener que encajar elementos que al principio no encajaban, o plantearlos como una propia teoría, todo esto nos vuelve a llevar otra vez al arte del cuestionamiento, al arte de la pregunta, y en el momento que tú te preguntas y sientes la necesidad de tener que resolver de manera coherente, empiezas a encontrar soluciones. Esto es como sería una tabla de múltiples entradas, en las que nunca va a haber una única respuesta correcta, pero sí que vamos a abrir un amplio abanico de combinaciones. Y esto es bueno en la enseñanza. Con lo cual, Claro, y sí. que pensaba en lo de las dificultades y me ha venido un ejemplo a la cabeza de una situación reciente. Habrá, por ejemplo, con esta situación, quien te pueda decir, con un problema de matemáticas que había con distancias largas, no de mesas, sino de calles. Es que cómo vas a representar eso kinestésicamente si no hay forma posible y no lo vas a hacer reduciendo las medidas de un problema a escala. Y entonces tú te cuestionas y dices, vale, y si cojo y te llevas de forma puntual, evidentemente, a los niños a darle una vuelta a la manzana del colegio para que también entiendan las dimensiones. Quiero decir que adaptar a veces no es solo el decir he hecho un problema con 3 formas de resolverlo, sino busco la forma de adaptar mi problema al método que he decidido intentar para resolver el problema. No me quedo en la limitación, sino que busco una alternativa para seguir adelante con el método que he pensado. Sí. Igual que habrá veces que será al revés, que igual dirás, no, es que igual para hacer esto tengo que estar invirtiendo 1 hora de matemáticas por problema y no puede ser, y un día me interesa que me hagan 6. Bueno, pero tampoco necesitas aplicar el método triple todos los días con todos los problemas, que también hay gente que tiende mucho a extremizarlo todo, el o siempre o nunca, y tampoco creo que vaya por ahí esto. No, de esto además, en el contexto en el que lo estamos comentando, hazte cuenta que esto serviría para sistematizar la transformación metodológica de un aula. Porque lo que estamos hablando es de cómo vamos a idear un nuevo proceso o método de resolución de problemas que sea más vivencial, más experiencial y más profundo. Y por lo tanto cumpla con características de la personalización del aprendizaje. Pero todo esto, o
sea, lo puedo decir ahora después de estos 5 minutos discutiendo y analizando. ¿Acordáis el primer día? Os decía que hiciésemos una lluvia de ideas o de palabras clave respecto a algo y luego os comenté que la mejor forma de saber si estamos en lo cierto o no es coger esa lluvia de ideas y tratar de construir una definición. Pues ahora esto es lo mismo. Si todo lo que acabamos de decir, yo desde que habéis empezado a hablar he ido apuntando todo. Si todas estas ideas me ayudan ahora mismo a tener un discurso coherente, una definición clara del problema y de la solución, entonces el proceso creativo ha funcionado. El proceso creativo no ha sido un brindis al sol, no ha sido un hacer por hacer ni un imaginar por imaginar, que desde luego no tenemos que hacerlo. Tenemos que, de alguna manera, pues que esto se convierta en una metodología de trabajo y que tenga siempre un porqué, pero no tiene que aparecer en cada 5 minutos. Uno se plantea transformaciones o se plantean actividades creativas en un determinado momento y con unos objetivos claros, pero luego siempre acaba habiendo sitio para todo, ¿vale? En este ejemplo, ya os digo, de manera muy rápida, lo que hemos hecho ha sido aplicar estos 4 métodos. El de los sombreros iría por otro lado, pero al final lo que nos ayuda es a ver las cosas o imaginar las cosas desde diferentes puntos de vista y eso te permite contemplar varias opciones, tener una mirada más completa, bueno, y sobre todo pues más reflexionada. El método 365, indirectamente en algunas de las conversaciones que hemos tenido en estas sesiones atrás, sobre todo Marc con ese folio giratorio, se relaciona mucho con este método. Es más ordenado y tiene como, digamos, unas instrucciones más claras que lo que decíamos de esa entrevista que hablábamos la primera sesión, con los niños sentados en una mesa tipo oficina, en la que le preguntábamos las asignaturas favoritas, después las asignaturas importantes, lo que habían aprendido, en base a toda esa información que diseñasen un posible proyecto y eso iba girando para completar entre todos. Pues esto sería un poco lo mismo. Planteamos un problema, hay 3 personas, puede haber 4, puede haber 5, puede haber 6, luego ya la cuestión es un problema de manejo del tiempo. Pero se trata sobre todo de que haya un encargo en torno a un problema en el que le digas, necesito que generes 3, 4, 5, 6 posibles soluciones o ideas en torno a este problema. Y pongamos tiempo, que tenga que ser, pues bueno, de manera rápida. A los 5 minutos pasa al de al lado y pasa al de al lado y pasa al de al lado y lo que hacemos son rondas. Es una mezcla de método LARC dentro de lo que sería el método 365, porque hay rondas de mejora de carácter cooperativo y lo de 365 sobre todo es por todo este giro que va a tener. Entonces, bueno, tenemos 6 métodos que se suman a lo que hemos visto y con esto se nos abre un abanico muy amplio para en cualquier momento saber de dónde tirar o qué poder utilizar en el aula para que, bueno, que nuestro alumnado pueda seguir entrenando esa parte creativa que al final, como hemos dicho, es el arte de preguntarte, de responderte y de generar opciones. Aquí sí que... Una cosa, sí. por no dejar a medias. Son 2 cosas. Una, la típica duda roñosa. El PowerPoint que has subido como vuelve a ser el de la sesión 1, no es este. Ah, ¿sí? Sí, lo digo porque alguna vez me subrayó alguna cosa si no me da tiempo a escribir y no lo he mirado y no era. Ah, pues lo acabo de subir hace 5 minutos además, luego lo cambio. No vale. Y lo otro que te iba a decir, así también para que quede registrado que funciona lo que nos explicas, ayer cuando estuve sustituyendo en religión, intenté aplicar lo del LARC con los niños porque justo había un ejercicio que era que tenían que pensar en una buena noticia que habían vivido y hacer un dibujo, que aparentemente es muy fácil, pero una vez más pues te encuentras con alumnos y alumnas que no saben qué poner. Y probé a partir de ahí, ¿no? A decir, vale, ¿cuál es nuestro problema? Que tenemos que pensar en una buena noticia para poderla dibujar. Digo, vale, les vas haciendo preguntas que les vayan permitiendo pensar en, pues, algo que te ha pasado estos días que te haya hecho estar muy, muy contento, muy contenta, o algo que te va a pasar pronto y te va a generar mucha felicidad, o vas a estar muy agradecido, lo vas a poder celebrar con tu familia. Si aún así ahí no conseguían generar una idea, pasaba a decir, hoy, pues ahora viene la Navidad, como diciendo, a ver qué se te ocurre, o
¿Qué va a pasar ahora dentro de unas semanas cuando se termine el trimestre? Para ir ya lo que dijiste de darles ideas externas para que puedan también generar su propia idea. Pues algunos ya con el paso de dar preguntas que abran un poco rompan un poco el bloqueo, y los que aún ni con esas preguntas tenían ideas, dándoles tú alguna idea más exterior, todos consiguieron hacer un dibujo, y además pues muchos de los que partían del no saber nada, gracias a hacerlo así, acabaron teniendo ideas más originales o más específicas que los que ya desde un principio pues imitaron alguna de las que habíamos visto de ejemplo y no se molestaron en pensar otra que fuera diferente o más personal. Entonces, pues que la verdad que fue muy, muy efectivo, y al final tampoco estás haciendo nada súper extraordinario, es que estás haciendo algo totalmente normal, que es pues darles preguntas que les permitan pensar en qué se les ocurre a ellos, o darles alguna idea para que les surja el decir, no, pues la Navidad, y te dicen, sí, pues es que va a venir los Reyes y me van a regalar no sé qué, y ya te dibujan los Reyes Magos. O una que dice, ostras, pues en Navidad me voy de viaje a Roma, dices, ostras, pues qué mejor noticia tienes que esa. Pero si no les das tú el pie a que recuperen la idea para crear el dibujo, pues se quedan bloqueados. Pero si les vas dando esas chispas, que decías el otro día, funcionó con todos. No se me quedó ni uno sin idea para el dibujo. Claro, lo que cuentas, Marc, tiene mucho sentido porque, a ver, esto lo tenemos que ver también como un aprendizaje, como un entrenamiento. O sea, entramos de repente a veces los docentes al aula y decimos, necesito que pienses. Y claro, el niño se te queda mirando como diciendo, pues no sé yo si sé pensar de la manera que tú quieres que me ponga a pensar ahora. No sé si me has hecho pensar así alguna vez. Entonces, les pedimos cosas extrañas. Cuando algo le parece extraño a un chaval, lo que hacemos es crearle inseguridad. Si hay inseguridad, haya o no haya bloqueo, lo que tenemos claro es que lo que no va a haber es ni interacción ni respuesta. Tratan un poco pues ya a esa actitud ya más escondidita, más de hacerse pequeños. Entonces, la pregunta, más allá de ayudar a pensar, también pues bueno, mejora el clima del aula, se vuelve todo más abierto, y sobre todo pues eso, que ellos sí que ven que hay alguien que de alguna manera está al timón, que conduce las cosas y que provoca que todo vaya bien. Entonces, digo que es normal, esas chispitas, esas cosas hay que hacerlas. Y os digo, mira, en esta diapositiva, esta mesa que tenéis aquí, es que representa pero muy claramente lo que son mis grupos de trabajo. Os digo que siempre que puedo me voy del aula de pupitres y me voy a lugares donde pueda tener mesas más amplias, donde podamos trabajar, pues bueno, viéndonos las caras, pudiendo colaborar, que tengamos otra sensación diferente a lo que te proyecta pues ese aula de pupitres solitarios, individuales y en fila, porque incluso los agrupamientos de 4 cara a cara con las mesas o de pareja también tienen una connotación porque son fáciles de entender, pero el salirte e irte a otro tipo de agrupamiento pues también juega mucho a favor. Un ejemplo también de PNI que puede servir para docentes, puede servir para los alumnos, pero recupero sobre todo que ya no es que sea un método puramente creativo de generación de ideas, sino que el PNI es un método que une la creatividad con el pensamiento crítico. Es un modelo que nos lleva sobre todo hacia el aprender a tomar decisiones de manera consciente y basado en evidencias. Pensar en lo positivo de algo, pensar en lo negativo y pensar en lo interesante nos ayuda a tener una perspectiva mucho más amplia. Y entonces tomamos decisiones ya no a la ligera. Imaginaros un claustro. Y esto en muchos está pasando. ¿Tenemos o no tenemos que tener deberes en casa? Yo aquí puedo aplicar el PNI perfectamente. ¿Qué hay de positivo de que haya deberes? ¿Qué hay de negativo? ¿Y qué planteamiento interesante me puedo hacer? Pues bueno, en vez de dejarnos llevar más por las modas y decir ahora no toca y dentro de un año sí, pues vamos a tomar una decisión de forma consciente. ¿Son positivos los deberes? ¿Qué me dan de positivo? Porque algo hay. Antes lo habéis dicho.
Me doy cuenta que si me pongo a pensar todo tiene un lado positivo. Pues efectivamente todo tiene un lado positivo. La cuestión es ver si pesa más lo positivo o pesa más lo negativo. Y sobre todo, a mí la id interesante es la que más me gusta, porque es la que te abre nuevos horizontes. Bueno, está lo positivo, está lo negativo, pero realmente, ¿dónde puedo encontrar el equilibrio? Pues el equilibrio muchas veces lo encontramos en la id interesante. Ya no era tanto si muchos o pocos, sino qué tipos de deberes son los útiles. Si esto va a ser útil, ¿en qué modalidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues con este modelo lo podemos hacer. ¿Cómo aplicamos el DUA? ¿Cómo aplicamos la inclusión? ¿Cómo nos lo llevamos a una personalización? Pues un poco ya recuperamos lo anterior. Prefiero expresarlo oralmente, de forma escrita, de forma gráfica, como quiero ir representando toda esta serie de ideas. La cuestión es que encontremos una forma en la que la lluvia de ideas se hace de una manera ágil y sobre todo pues muy accesible a todo el mundo. Entonces, bueno, entre lo que hemos visto y este pequeño ejemplo, pues creo que lo del PDI, lo del PNI nos queda ya claro. A ver. El modelo 2 del DUI es muy parecido, ¿eh? O sea, imaginaros el mismo problema de decidir si hay o no hay deberes. Al final, este método me dice, define el problema, pero ¿cuál es el verdadero problema? Y ahora os lo lanzo a vosotros. Vamos a trabajar este modelo. ¿El verdadero problema es que haya deberes? Vamos a clarificar el problema. ¿Ese es el problema? No, el problema es qué deberes se mandan y, bueno, en qué condiciones. Y que además muchas veces se mandan para todos y ahí en ese caso no se favorece la inclusión ni la personalización de ninguna manera. Vale. Situamos el problema entonces en el qué, en el cómo y en quién. Yo también lo situaría en las reacciones, porque muchas veces lo que hace que los maestros dudemos de si mandar deberes o no es el qué dicen al respecto los alumnos e incluso las familias. O sea, también está mucho en el centro del debate y hasta qué punto te dejas influenciar por si la opinión del alumnado y o de las familias tiene que marcar si los mandas o no los mandas. ¿El qué dirán? Más. Beatriz, si estás por ahí. Sí, estoy ya que estoy apuntando. ¿Cuál No crees sé. que es el verdadero problema en torno a los deberes? ¿Es el que haya o no haya o el que puede ser el verdadero problema? Si suponen una sobrecarga para el alumno, ¿no? O si no están mandados, o si están mandados de la misma manera para todos los alumnos. Vale. Podemos decir que el problema es lo que se manda, cómo se manda, a quién se manda, si estamos sobrecargando o no estamos sobrecargando, por lo tanto, si estamos siendo justos, y en el momento ya que nos planteamos que el verdadero problema es una cuestión de justicia, el siguiente problema, la siguiente pregunta es ¿y qué dirán los demás? Entonces, claro, hemos pasado de un problema de deberes a una situación en la que parece que estamos reprobando una parte del trabajo, ¿no? Si debe o no debe. Yo creo que todos esos puntos que hemos pensado entre los tres se pueden resumir en un único problema, que es el para qué. Creo, porque partes de el a quién, el si mandas lo mismo o no, el qué van a decir y el si son justos o no justos, al final la pregunta es ¿para qué los mandas? Más que por qué, ¿para qué? No sé si puedo estar en lo cierto o no, pero me lleva todo a pensar en el objetivo, en la finalidad. ¿Estáis de acuerdo? Sí, porque Sí, muchas veces se mandan deberes sin sentido y lo más importante es que sean de profundización, de repaso de lo aprendido, porque claro, primero tú no puedes mandar unos deberes que tengan unos contenidos que no has trabajado en el aula, porque es que si no es que
ellos no tienen por qué hacer unas tareas fuera de casa que no sepan hacer, porque los padres no tienen por qué saber ciertos contenidos. Vale. Yo sigo apuntando todo y os voy dando feedback. Después de 3 sesiones, hay algo que ya os sale de manera muy sistemática. Cada vez que planteamos cómo replanteamos el problema o cómo vamos a encontrar la raíz del asunto, todo el rato ya lo que planteáis son preguntas, que es lo que dijimos en la primera sesión, el arte de cuestionar las cosas. Entonces ahora, a la hora de buscar el problema, no estáis haciendo aseveraciones ni afirmaciones, estáis diciendo si lo que mandamos es correcto, si es correcto o no el cómo, quién, qué dirán, sobrecargamos, para qué, pero todo son preguntas. O sea que ahí ya estamos avanzando bastante. Vamos a pasar al Open, vamos a abrir la mente y una vez que tenemos identificado más o menos el problema en torno a los deberes, que gira en torno a la utilidad y a la forma, es una cuestión de formato, pero también una cuestión de definición de la utilidad, del no mandar por mandar, vamos a buscar una lluvia de ideas que nos ayude a contextualizar entonces correctamente la existencia de los deberes. Entonces se trata de decir precisamente por qué y para qué los vamos a mandar. A ver qué se os ocurre. Porque nadie habéis afirmado, no hay que hacerlos. En ningún momento ha salido eso. Pues lo que decía Ana un poco, ¿no? Para reforzar contenidos en los que algunos alumnos tengan más dificultades, para ampliar en los casos que puedas tener, pues por ejemplo, alumnos ya no necesariamente con altas capacidades, pero con intereses particulares que puedan complementar lo que se ha trabajado en el aula, para también sistematizar cuestiones. Muchas veces está muy en contra de los deberes repetitivos. Yo no lo veo necesariamente como uno en contra, simplemente que esté contextualizado su uso, y hay contenidos que se pueden sistematizar muy bien, y en vez de estar invirtiendo horas de clase en hacer operaciones matemáticas básicas que tienen un algoritmo que se tiene que interiorizar, pues puedes enviar esos deberes. Pero claro, ahí ya entras en aspectos, pues por ejemplo, del tiempo que das para hacer ese trabajo también. Es decir, mando una ficha de sumas y la mando para el día siguiente y resulta que mis alumnos y alumnas esa tarde tienen 50.000 extraescolares, necesitan tiempo para jugar, necesitan tiempo para estar con su familia, pues igual me puedo plantear dar un tiempo distinto y no tener interiorizado los deberes son de hoy hasta el próximo día que tengamos la asignatura. O sea que, claro, tienes ahí un montón de variables que tienes que tener en cuenta. O sea, en el para qué te vuelven a salir todas las cuestiones de antes. El cómo, la forma que decías tú, que también es esto, es el tiempo, es... Bueno, pero si todo nos lleva a lo mismo, será entonces que el problema es ese. Entonces ya lo hemos identificado. Es una cuestión de forma y es una cuestión de utilidad. O sea, el verdadero problema no es si deben o no deben existir los deberes, sino si están bien planteados y, por lo tanto, si son útiles, si resuelven un problema. Entonces, claro, de manera particular, en torno a esto, el ejercicio que habría que hacer de creatividad pasa más a lo que es el docente y la familia, que se tienen que plantear qué tipo de deberes necesitamos y cuándo. Pero bueno, esto también... O sea, ahora vemos cómo existen métodos de creatividad como el DOIT que servirían para llevar una discusión, un debate en torno a algo. O sea, volvemos hoy a ver cómo hay ya no métodos tan creativos como el del otro día. Si os dais cuenta, la sesión anterior era más de pensamiento creativo, de imaginar, de modificar, de transformar las cosas. Pero hoy, con el de PNI y el DOIT, lo que estamos haciendo es más unos métodos de resolución de cuestiones de debate. Y de pensamiento crítico. Y de pensamiento crítico. Es que hoy, claro, nos unimos a esa otra parte. Es que además estaba
pensando que este mismo, porque claro, los ejemplos que estamos trabajando estos días contigo son como nosotros como maestros o como especialistas en el ámbito educativo, pero yo voy pensando en cada uno el cómo me lo puedo llevar al aula y también se puede, por ejemplo, con lo mío de capacidades, esto mismo, para generar ese proyecto, puedes usarlo no para un problema real que tú tengas, como sería este de los deberes en un claustro, sino para decir qué problema real quiero que solucione mi proyecto que voy a hacer en el aula de capacidades. Y si lo haces con esta estructura, también vas a ayudar a que los alumnos puedan hacer esa misma lluvia de ideas, pero con esta técnica, pues a lo mejor me hubiese salido mejor el otro día lo del folio giratorio, porque son unos pasos mucho más, además que te salen, como dices tú, de forma natural. Es que no te das cuenta y estás haciendo las fases. No dices, venga, vamos a trabajar hoy con el do it. No, es que tiene una secuencia muy, muy lógica y muy coherente. Bueno, al final estamos hablando de habilidades cognitivas y esto sigue una secuencia. Y bueno, ya lo dijimos, pensamiento creativo no lo podemos entender sin un pensamiento crítico. Difícilmente puede ser alguien creativo sin la crítica y difícilmente puede ser alguien crítico sin la creatividad. Pero al final, sí, son mucho más sistémicos de lo que pueda parecer, no dejan nada al aire, te permiten pensar, pero siempre dentro de unos márgenes y una secuencia que está marcada. Y si os dais cuenta, son métodos muy trabajados. O sea, yo os digo que podéis confiar al 100% en la secuencia de estos métodos, porque cuando la aplicas paso a paso, hay un resultado. Y hay un resultado positivo. Algo así muy fácil de entender era el ejemplo que había preparado aquí. Imaginamos, pues mira, el problema es con tu grupo de alumnos decirles, oye, ¿por qué no vais a...? Hay un problema, que no vais a la biblioteca. Y entonces, claro, con esto, a la hora de definir el problema, te dicen, no, pero si el problema no es que no vayamos. El problema es que la biblioteca no funciona, la biblioteca no atrae, la biblioteca es aburrida. Y dicen, bueno, pues vamos a tener una mente más abierta, vamos a ver cómo se podría mejorar. Pues se puede mejorar la colección de libros, se puede mejorar las zonas temáticas, se puede crear que el espacio sea más atractivo. Bueno, empezamos a esa lluvia de ideas y después, en la parte de identificación, lo que hacemos es quedarnos con lo que es realista y que se puede asumir y que además es una buena idea. Ha habido ideas increíbles de decir, y forraremos la biblioteca entera de maderita blanca y le pondremos suelo radiante y te dicen, no hay presupuesto. Y crearemos todo pantallas de plasma donde irán apareciendo los resúmenes de los libros más destacados del mes. No hay presupuesto. Y al final dices, bueno, pues vamos a crear como unos rincones, unos ambientes y vamos a renovar este año la literatura infantil de 3 a 6 años. Vale, pues dicen, venga, eso sí que podemos. Entonces, bueno, esa transformación viene tras una discusión, una identificación, pero sobre todo una definición real de los problemas. Hay veces que no es que no seamos creativos, sino que muchas veces el problema es que precisamente esto, no definimos adecuadamente los problemas. Nos quedamos con la primera impresión. Y en esta cuestión de pensamiento más profundo, casi nunca la primera impresión es la acertada. Es la llave que te va a abrir una puerta bastante más interesante, pero casi nunca es la acertada. O sea, los problemas que percibimos en educación, a simple vista, no suelen ser los verdaderos problemas. Estamos ante el hecho educativo, que es un hecho altamente complejo y que precisamente por esa complejidad, por eso hablamos de creatividad y hablamos de pensamiento crítico. Y por eso son necesarios, para poder escarbar y no quedarnos con esas primeras impresiones ni con los aspectos más superficiales. El método 3D Sinéctica, a mí me encanta, o sea, igual que os dije el otro día que me lo paso pipa con el método LARC y que el Scamper a mí me gusta mucho, sobre todo con adultos, porque se hacen un lío enseguida. El de Sinéctica, que es un poco esas relaciones forzadas o buscar esos emparejamientos con niños y sobre todo tanto si lo trabajamos con dibujos como si lo trabajamos con escritura, pero pueden quedar cosas muy, muy chulas. Y os pongo algo muy, muy parecido que suelo hacer en primero o segundo de primaria, cuando empiezan ya a ir adquiriendo algo de lectoescritura, en el que
vamos a hacer un ejercicio de inventarnos nuevos animales. Algunos luego nos sirven para darnos cuenta que sí que ha habido en la naturaleza algunos híbridos que existen como... suele ser muy recurrente que los niños dicen, ¿y qué animal mezclamos? Dicen, el tigre y el león. Y dices, pues resulta que eso ha habido casos que se ha dado en la naturaleza y les enseñas la foto del híbrido de tigre y de león. Pero esto que tenéis a la derecha de mezclar un pájaro con un robot y qué nombre le darías y cómo sería el dibujo y cómo sería la descripción y qué características tendría y qué podría hacer y qué no podría hacer, pues bueno, eso está la verdad que es muy curioso para trabajar puramente la creatividad, ¿eh? Aquí sí que nos vamos a un método que es para trabajar todo el proceso creativo y utilizarlo en un momento, incluso yo lo recomiendo de forma aislada, sin ningún contexto académico, sino simplemente para generar ideas, para dejar volar un poco la imaginación. Mezclar un pez y un gato. Y dices, ¿el pez gato? Dices, sí, pero olvídate del pez gato que existe. ¿Cómo mezclarías tú un pez con un gato? ¿Cómo le llamarías? ¿Cómo lo dibujarías? ¿Qué podría hacer ese animal? ¿Qué no podría hacer? Es lo mismo. Si nosotros les ponemos esto, crea animales fantásticos, pues ahí saldrá lo que tenga que salir. Y según la edad que tengan, pues muchos bloqueos vendrán, que es lo que decía antes Marc. Entonces, para llegar un poco a lo que nosotros queremos, la manera de conducirlo de manera creativa es empezar a hacer preguntas. ¿Cuáles son tus 2 animales favoritos? O sea, no dejarlo tanto... Elegir 2 animales. Ya está. Pues según a quien pilles, se va a tirar media hora diciendo no sé qué elegir. Pues bueno, ¿cuáles son tus 2 animales favoritos? Uno tirará de casa, el perro y el gato. Vale, pues el perro y el gato. Y si los mezclas, ¿cómo los llamarías? Sí, dime, Marc. Perdón, que es que me piensa la cabeza muy deprisa y si no digo las ideas que me vienen, a veces luego ya se me van del todo. Sí. Que además creo que pues igual haciendo animales fantásticos híbridos no, pero si usas esto para... o sea, cuando ya ha habido una lluvia de ideas inicial y salen cosas que no encajan para nada unas con las otras, pero aplicas esta primero para ver qué cosas se les ocurren, por ejemplo, mezclando contenidos de distintas asignaturas para poder trabajarlos de forma conjunta, contenidos que a los alumnos les parece que son absolutamente inconexos. Luego, una vez lo tienes, que te han salido ideas que pueden sonar absurdas, pero muchas no lo serán, como dices tú, ¿no? Pues mezclo 2 animales y resulta que es que alguna de esas mezclas ha existido en la realidad. O sea, ya no es que no sea absurda, sino que es real. Si luego le aplicas, por ejemplo, el PNI, has creado primero ideas a partir de ideas inconexas y luego con lo otro puedes decidir con cuáles te quedas para utilizarlas para algo. Y no solo has creado por crear, sino que luego le vas a hacer ese filtro de pensamiento crítico para acabarle dando una utilidad a una cosa que ha nacido de ideas que creías que ni siquiera se podían juntar. Entonces, me parece que también puede ser muy interesante para nosotros mezclar los métodos y igual que antes hemos mezclado los 2 primeros, pues también este lo puedes usar con los otros. Sí, además ya te digo que es que yo de pocas cosas puedo decir que a nivel metodológico y de técnica funcionen tanto como las técnicas de creatividad. O sea, con otro tipo de metodologías, otras técnicas para otras cosas, tú te la intentas jugar y hay posibilidades de que te salga muy mal. Pero con esto de la creatividad yo me he dado cuenta que han estado mucho tiempo refinando estos procesos y estos métodos porque o sea, no fallan. Al principio me costaba o me daba miedo introducirlo en las conferencias que doy porque al final hay como actividades que parece que poco menos que estás haciendo magia. Pero no, o sea, es que no fallan. Me acuerdo en la última creo que os lo conté en una de las sesiones, que a todos los que estaban en las 3 filas de la derecha tenían que pensar atributos humanos, los del centro, cosas, y los de la izquierda, su adjetivo favorito. Esto no lo dije en alto, o sea, era un papel en silencio que leían unos, otros y los otros. Entonces, de repente, al azar,
pues lo que os digo, se aparece la palabra rosa, piano y veloz. Y lancé el reto de, ¿alguien puede explicar la educación a través de rosa, piano y veloz? Pues es increíble las definiciones de educación que salieron con esas 3 palabras. Increíbles. Y es todo, o sea, ponerte en manos de una técnica y de un método que para algo están. Y luego, sobre todo, si esto no lo dejáis, si empezáis a mezclar y a utilizar todos, pues os vais a dar cuenta que luego podéis crear vuestros propios modelos híbridos de métodos creativos. Me quedo un poco del PNI, me quedo un poco del LARC, me quedo un poco del otro y empecéis a hacer unos procesos muy eficaces y altamente adaptativos, tanto si lo trabajáis vosotros como docentes en el claustro como si lo trabajáis con los estudiantes. Entonces, bueno, a mí la verdad que ya os digo que la creatividad es algo que poco a poco me ha ido convenciendo cada vez más, que al principio me daba muchísimo miedo porque pensaba que era algo que fácilmente se te podía ir de las manos y que conceptualizaba de manera errónea, únicamente pues vinculado al dibujo, a la originalidad, al pensamiento sin ataduras, y luego te das cuenta que no, que esto, pues bueno, tiene un proceso muy, muy concreto. El método TRIZ es súper curioso. Este sí que es resolver problemas, pero casi que creando tu propia teoría en torno a ellos. O sea, tiene que haber algo complejo que aparentemente no tenga explicación y que tengas que crear tú la teoría de la explicación del problema. Y a mí me parece muy, muy curioso, pero ya os digo, tiene que ser un problema complejo. Y uno de los ejemplos es cuando planteas algo disparatado, pero orientado hacia algo concreto. Y recojo un poco la idea que os contaba del último experimento de creatividad que hicimos. Pues antes de ese habíamos hecho uno que era explicar la educación desde el punto de vista de una bicicleta. Entonces, bueno, tienes que crear tu propia teoría. Teorizar te implica preguntarte, empezar a unir ideas, qué tiene que ver la bicicleta con la educación, cómo puedo crear un hilo conductor con este esquema mental. Y bueno, casi que empiezas a desarrollar el arte de contar historias. Entonces el TRIZ te va a obligar a crear, a identificar el verdadero problema, a empezar a crear contradicciones y ponerlas a tu servicio. Es decir, es que no hay forma de que una bicicleta explique la educación. De hecho, cada vez que explico una y explico la otra, pues encuentro más contradicciones que similitudes. Pues empiezo a darles la vuelta. Y eso en problemas a lo mejor muy abstractos. En otros más aterrizados, pues podemos tener esto de aquí. El patio siempre está lleno de gente que quiere jugar al fútbol. Esto es algo muy típico en los coles. Bueno, pues la contradicción es que, por un lado, necesitamos que todo el mundo juegue, pero por otro lado, no tenemos alternativas ni espacio para que así sea. O sea, esto lo copa la mayoría quiere fútbol y baloncesto, entonces el patio del recreo pues se ha convertido en una cancha de fútbol y en una cancha de baloncesto, y quien no quepa allí o no le guste, está fuera. Entonces tienes que buscar ya más soluciones variadas. Dividir las zonas, plantear turnos rotativos, buscar otro tipo de juegos, dimensión temporal. Esto en concreto lo hicimos en el cole de mi hija y lo hicimos con esto. Estuvimos pensando, pues bueno, ¿cuál era la verdadera solución? Porque pasaba esto, pasaba este problema. ¿Qué era el patio? El patio era una cancha. Eso era el patio. ¿Cuál era la alternativa? Estar dentro o fuera de la cancha. Si estabas dentro, ya sabías lo que había, y si estaba fuera, pues no había nada. Entonces, salieron además todas estas alternativas. Se dividieron zonas. Las canchas se quedaron como canchas.
La cuestión es que en el espacio de fuera sí que se crearon otras cuestiones. Sí que se creó la posibilidad de abrir la biblioteca del centro, sí que se creó un espacio de huerto escolar, sí que se creó una zona de juegos de mesa, como por ejemplo de ajedrez. Entonces, bueno, y lo primero que se había planteado eran los turnos rotativos. De hecho, parcialmente también se aplicaron. Para que no todo el mundo estuviese en la cancha, se aplicaron turnos rotativos de qué cursos podían jugar qué días a fútbol y a baloncesto. Y si no te tocaba, tú te ibas a las otras zonas. Y en esas zonas lo que había era juegos alternativos. Entonces, bueno, fue una mezcla de todo esto que aquí aparece. Por lo tanto, cuando lo hicimos, lo reconozco honestamente, no llegamos a esa mesa de discusión y dijimos, no, espérate, que esto lo vamos a arreglar con un método que se llama TRIZ. Yo esto lo he analizado posteriormente. O sea, allí lo que se planteó fue un problema, sí que hubo una lluvia de ideas, sí que hubo una ronda de preguntas y de dudas al respecto y sí que después se llegó a una serie de conclusiones. Pero cuando ahora lo ves en la distancia, dices, lo podríamos haber hecho más rápido, podría haber sido más ordenado y hubiésemos cumplido la misma secuencia que sin saberlo cumplimos y haber llegado a unas soluciones de manera más eficaz. Pero sí que esta teorización, pues sobre todo, plantea problemas, tensiones. Esto, Marc, lo relaciono yo mucho con las antinomias, si te acuerdas, esos conceptos opuestos, pero que necesariamente se atraen y que tienen que convivir, pues esto es un poco lo mismo. O sea, hay situaciones en las que encontramos elementos que aparentemente están en contra y que tensionan, pero que no podríamos entender el uno sin el otro. Y un ejemplo claro es esto. Hay un problema de espacio, hay un problema de gente, pero no te puedes cargar ese espacio. Claro, además con lo de eliminar, o sea, con lo de no aceptar las limitaciones, justo con este ejemplo que es perfectísimo, claro, en nuestro caso, por ejemplo, en el club de tiempo libre que llevamos los sábados con mis compañeras, nos pasa, ¿no? Es decir, claro, o sea, tienes ese problema, ese mismo problema, y te quedas atascado en la limitación de decir, no, es que si les proponemos otro deporte, como todos quieren fútbol, nadie lo va a querer. O si les decimos de separar la pista en trozos más pequeños, como todos quieren la portería grande y buena, nadie lo va a aceptar. Y ya te atascas en la limitación, no vas a poner en práctica la que podría ser esas soluciones y como ni siquiera lo pruebas, no llegas a saber si la solución funciona o no. Te quedas parado en la limitación y la contradicción no se resuelve. Entonces, muchas veces tienes la solución, pero no la aplicas porque te la tomas no como una solución, sino como una limitación más. Yo digo que para estas cuestiones, utilizar estos métodos y confiar en ellos, digo que vamos a ciegas. Y he sido muy reticente, a mí me ha costado, pero ahora mismo puedo decir que funcionan todos, pero todos, y además con un grado de efectividad enorme. El 3 y 5, esto lo metería dentro mucho de lo que es el propio trabajo colaborativo. Nos ayuda a crear roles, nos ayuda a tomar decisiones, pero nos ayuda sobre todo a acostumbrarnos a vivir de una construcción del conocimiento de las ideas de forma colaborativa. Y además, pues ya os digo que con tiempos, con cantidades y por lo tanto con una exigencia, una técnica que tú empiezas a comprender y a asumir. Pues aquí 3 personas, por lo que os he dicho, 3 personas, 4, 5, 6, calcular el tiempo. 6 ideas cada persona para resolver un problema identificado. Al final una lluvia de ideas. Pero en tiempo, no nos podemos poner a divagar. Esto es importante porque cuando hablábamos que la creatividad es una habilidad entrenable, evidentemente tenemos que ser exigentes con esa habilidad para que de verdad se esté entrenando. Poco se entrena si lo que hacemos es abandonarnos a la divagación. Entonces, bueno, en los métodos de creatividad sí que es positivo que tengamos ideas claras, instrucciones concisas, tiempos y cantidades que nos marcan en qué momento estamos llegando y saliendo de una fase a otra. Y aquí sobre todo la clave es esa rotación
y es esa creación de la idea de manera colaborativa o incluso pues, de una construcción real del aprendizaje. Ideas para mejorar el planeta desde nuestro colegio. Pues bueno, ahora que se está hablando mucho de los ODS y que en casi todos los colegios pues hay algún plan que los contempla, pues aquí sí que no sería muy extraño plantear un trabajo como esto, o sea, cómo mejorar el planeta. Entre grupos de 3 personas, cada uno da 6 ideas, a los 5 minutos rotamos y esas ideas o las transformamos, o las tachamos, o las sustituimos por otras. Podemos incluso crear un poco de inteligencia colectiva. Entonces, en apenas 5 minutos vamos a haber generado 18 ideas en torno a un problema. Después podemos pasar a otra fase en la que esas 18 ideas se empiezan a refinar, empezamos incluso a eliminar alguna de ellas y al final, mediante rondas, que es lo que hacíamos después en el método LARC, llegaremos a una conclusión mucho más concisa. Pero bueno, este tiene un carácter más colaborativo, tiene un carácter más orientado hacia la toma de decisiones consciente y rápida y sobre todo, pues bueno, a eliminar esas fases previas de los procesos creativos que suelen dilatarse, suelen hacer que uno se pierda, divague. Aquí marcamos unas ideas y unas normas muy claras, personas, ideas, minutos y rotación. Y queda todo muy claro. ¿Quién ha utilizado alguna vez los 6 sombreros? Yo no. Tampoco. Lo han usado conmigo, pero yo no lo he usado nunca. ¿Y qué experiencia te dio el que lo usasen contigo? Pues yo no lo digo con ningún mal contexto, pero realmente fue una dinámica muy hippie, que digo yo, ¿sabes? Muy, no sé, que no llevó a ninguna parte. Era un debate sobre si los maestros teníamos que notificar a las familias cuando los niños tenían comportamientos inadecuados en clase o no. Y claro, te pones ahí, pues decías, emociones, ¿cómo se va a sentir el niño? Va a pensar y claro, salieron unas ideas va a pensar que el maestro no es capaz de llevar la familia, va a pensar que el maestro no es capaz de llevar el control del aula. Y te decía, no, pero ese es otro color, porque no sé qué. Y yo creo que la persona que nos lo hizo no tenía muy claro para qué era cada uno de los sombreros, porque íbamos pegando unos brincos de una cosa a otra, que de golpe una misma frase le ponía 3 colores diferentes. Mirad, aquí la base es ir tratando un problema en diferentes fases y desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Pero cuando lo queramos utilizar para un proceso creativo, lo que sí que os digo es que esta secuencia que aparece aquí no es casualidad, ¿vale? Fijaos que el color blanco representa la lógica, la coherencia, se basa en datos, en hechos, objetivos. Y la que viene después es la roja, las emocionales, lo sentimental, lo subjetivo. ¿Qué pasaría si en el proceso creativo, en vez de empezar por el sombrero blanco, empezásemos por el rojo? Que la información ya no es objetiva. Y los hechos que vienen después, totalmente interpretables. Le hemos dado, si empezamos con esto, le damos protagonismo a la forma individual y personal en la que cada uno está viviendo esa situación o está interpretando ese problema. A partir de ese momento, da igual lo que venga detrás, me da igual que sean datos totalmente objetivos. Yo ya he partido de un sesgo, que es mi propia realidad. Por lo tanto, los datos, los hechos, los voy a hacer míos. Y van a acabar siendo tan subjetivas como mis propios sentimientos o emociones respecto a ese problema. Y ahí ya acabamos de tener un problemón. Solo por intercambiar. Entonces, para otros casos, no que se utilicen los 6 sombreros, pues bueno, se podrá
alternar o hacerlo de forma diferente. Pero en un proceso creativo, después de todo este rato que estamos hablando de la importancia en que lo primero que hacemos es identifica el problema y qué alternativas hay al problema. Y ahora de repente vamos a decir, no, ¿y tú cómo ves esto? Y ya si acaso luego te digo los datos que hay, pero primero dime cómo lo ves. Y cuando lo tengas claro cómo lo ves tú individualmente, ya luego te intento convencer o no con datos y con hechos. Entonces, esto sigue una secuencia. Lo primero en creatividad va a ser plantea los hechos, plantea los datos. El problema es este. Está claro, es objetivo y lo hemos entendido. Ahora bien, a ti como persona y en ese momento, ¿cómo lo interpretas? ¿Qué te sugiere? Y ya que estamos metidos en ese camino emocional, pues entre entrar primero a hablar de lo positivo o de lo negativo, voy a hablar primero de lo negativo. Voy a hablar todo aquello que puede ser un riesgo, que puede ser una dificultad, todo aquello que de alguna manera pues voy a interpretar de manera negativa. Y luego pasaré a lo positivo para contrarrestar. Pero esto es importante, o sea, primero lo objetivo y luego lo subjetivo, primero lo negativo y luego lo positivo. Y son dos planteamientos totalmente inversos, ¿eh? O sea, cuando hablábamos de subjetividad y objetividad, empecemos por el hecho objetivo para no vernos marcado por el exceso de subjetividad, pero entre lo negativo y lo positivo, que al final, o sea, realmente en este punto, o sea, las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas tienen esta connotación que le damos al principio, pero mejor acabar con buen sabor de boca este proceso que no con malo. Porque al acabar con este proceso más positivo, más lleno de optimismo, lo que hacemos es vincular la creatividad a un proceso más motivacional, que es precisamente lo que necesito en este método para hacer frente al sombrero verde, que es la generación de ideas. Necesito ese plus, necesito esa chispa para empezar a generar ideas totalmente innovadoras y transformadoras. Y al final, lo que hago es poner en marcha la red de saliencia mediante el sombrero azul. Mezclo primero la red del Ejecutivo Control para poner orden y finalmente pongo en marcha la red de saliencia para llegar a unas conclusiones, para tomar unas decisiones. Entonces, digamos que nos vamos desde un hecho objetivo a un peregrinaje por lo emocional y una ruta de lluvia de ideas desde esa red de modo predeterminado, para luego de manera motivacional y positiva generar nuevas ideas de forma definitiva que deben de ser ordenadas, evaluadas y una decisión tomada. Pero ya os digo, en este proceso creativo de los 6 sombreros, esta es la secuencia. Y si la alternamos, igual ya no es tan eficaz. O igual empezamos a volvernos menos predecibles. ¿Sí? ¿Se entiende el porqué? Sí. Muy bien. Pues bueno, estos han sido los 6 métodos de hoy. Y bueno, el último reto que dejo, y esto ya es algo optativo, ¿vale? Pero yo os lo mandaría como una especie de tarea final del módulo, que para nada es obligatoria, pero después de lo que hemos visto, sí que penséis en vuestro día a día, penséis una tarea o una actividad o un contenido que queréis trabajar de vuestro aula y bueno, sigáis un poco este proceso y a ver al final qué método de creatividad es el que creéis que deberíais de utilizar, cuál sería la secuencia y cómo lo haríais. Es un reto final de este módulo que después de lo que hemos discutido, después de lo que hemos ido comprobando, pues haya la posibilidad de crear esta breve actividad. Para nada necesitamos que sea nada profundo, ¿eh? O sea, si tenéis algún día tiempo y lo queréis hacer, dedicarle 30 minutitos de pensamiento, lo podéis incluso escribir a mano, hacerle una foto y me lo mandáis por correo
o incluso dejaré una tarea de Moodle creada justo detrás de los apuntes para que, bueno, quien quiera la pueda subir y yo de aquí a final de curso, incluso hasta junio, en algún momento pues las iré mirando y si en la tarea me ponéis vuestro email, pues os responderé y os daré mi feedback, pero sería un poco lo lógico, después de lo que hemos visto, que en algún momento, pues con más calma, podéis diseñar esto con vistas a poder aplicar algún método de creatividad. Te ¿Vale? voy a hacer una pregunta. Has dicho que partir primero de lo objetivo y luego de lo subjetivo, ¿no? Sí, sí. Si le Y damos la entonces, vuelta, nos vamos a sesgar ante un problema. ¿y ese qué sombrero sería? Empezamos por el sombrero blanco, que es el lógico, y pasaríamos después en segundo lugar al rojo, que es el emocional. Vale, gracias. De ahí pasaríamos al negro, que es el negativo. Después pasaríamos a lo positivo. Y por último, al verde, que son las oportunidades, la generación de ideas. Y acabar en el azul, que es poner en marcha pues esa red ejecutiva y esa red de saliencia para poner orden y tomar una decisión final. Vale, me había perdido con el negro. Ah, Vale, gracias. es un proceso bastante introspectivo. O sea, igual que los otros, si os habéis dado cuenta, es todo el rato como preguntar, opinar hacia afuera, compartir. El de los 6 sombreros es más una experiencia interna. Yo lo veo así. Sí, sí. Va cambiando todo un poco en base a lo que percibes, lo que sientes, lo que te va creando la propia situación. Porque, o sea, por mucho que estemos diciendo, no, vamos a empezar en el blanco, que es el objetivo, sí. Es objetivo a la hora de plantear el problema. Pero lo que tú vas a estar viviendo de manera interna es súper personal. O sea, tú vas a cambiar tu mirada de forma intencionada y eso provoca sensaciones. Entonces, bueno, vas a llegar a soluciones muy acertadas por eso mismo, por lo que vas a notar a nivel interno en este proceso. Y imaginaros que ocurre también lo mismo con los chavales, ¿eh? Todo el tema del uso de los role-playing de dramatización, los sombreros de Bono, todas estas técnicas que, bueno, de alguna manera yo siempre digo que remueven un poco la conciencia. A mí me gustan mucho por eso, por, bueno, que sintamos, que aprendamos también a regularnos. Así que, bueno, no sé si tenéis preguntas, dudas. Yo sí, pero técnica del curso. ¿Las sesiones de Hernán de diciembre que hay son ya seguras de día y horario o todavía son...? No, en principio sí, no me ha dicho nada Hernán de cambiarlas. Vale. Sí. ¿Y has dicho al principio que íbamos a hacer una más de creatividad contigo o lo he soñado? Sí, haré una más, porque la del primer día, como no había nadie y era sin más práctica, es la que hicimos la segunda sesión. No tenía sentido coger, encender cámara y grabarme y a ver, aquí le pregunto yo que dibuje la casa y después dibuje la secuencia. No tenía mucho sentido. Vale. Entonces, bueno, haremos una última sesión. Intentar diseñar alguna que sea todo el rato muy de vivirla. Vale. Entonces, bueno, a ver, ¿vale? Alberto, una pregunta. Los que no somos docentes, ¿te hacemos también este reto final o lo hacemos más breve para tampoco darte más trabajo? No, llévatelo a tu terreno. Sí, vale. Sí, Vale. sí. O sea, la creatividad no está únicamente al servicio de la educación. O sea, esto, de hecho, vamos, en el ámbito laboral funciona genial. O sea que llévatelo a tu terreno. Lo voy a pensar para homeschooling, que si algún día se pudiera, pues... Bueno, pues ponlo en ese contexto. Sí, sí. Vale. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Pues dejo de grabar.